Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver la ley de los cosenos. ¿Para qué nos sirve la ley de los cosenos? La ley de los cosenos nos sirve para encontrar el valor de la longitud de los lados de un triángulo o para encontrar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Pero al igual que la ley de los senos, la ley de los cosenos también nos pide que tengamos ciertos datos del triángulo para poder nosotros aplicar esta ley. ¿Qué datos son los que debemos de tener? Debemos tener el valor de los tres lados. Si tenemos el valor de los tres lados, de cada uno de los lados del triángulo, podemos calcular los demás datos. En este caso, lo que faltaría sería el valor de cada uno de los ángulos internos. O podemos tener el valor de un ángulo y los lados que lo forman. Es decir, si tenemos aquí un triángulo, podemos tener este valor, el valor de este ángulo alfa, pero debemos de tener este valor de A y este valor de B. O sea, podemos tener un ángulo y los lados que forman ese ángulo para poder aplicar la ley de los cosenos. Muy bien. Para la ley de los cosenos también vamos a aplicar la misma notación que utilizamos para los ángulos y para los lados en la ley de los senos. Tenemos nosotros un triángulo donde le vamos a poner aquí a los vértices, a los ángulos con letras mayúsculas A, B, C, y los lados opuestos a esos ángulos van a ser las mismas letras pero en minúsculas. A minúscula, C minúscula y B minúscula. La misma letra pero en minúscula. La misma letra opuesta al ángulo pero en letra minúscula. Ok, entonces ya tenemos los requisitos con los que debe de cumplir el triángulo para poder nosotros aplicar la ley de los cosenos. Pero, ¿qué nos dice la ley de los cosenos? Vamos a anotar las fórmulas. Nos dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por el coseno de a. También nos dice que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por el coseno de b. Y también nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c. Estas son las fórmulas principales de la ley de los cosenos. Igual le pueden pausar aquí al video para que las copien, o igual de todas formas se les va a anexar las páginas del libro donde viene esa teoría para que ustedes las anoten con mayor claridad, por si no se ve muy nítido el video, si no se ve muy bien. Ok, voy a borrar la parte de aquí arriba para hacer otra cosa, porque estas fórmulas están aquí definidas para calcular el valor de los lados. Pero acuérdense, la teoría que nos dice aquí, por ejemplo, para aplicar la ley de los cosenos, que basta con tener la longitud de cada uno de los tres lados. Pero si nos dicen a nosotros, teniendo las longitudes de los tres lados del triángulo, a ver, ahora queremos que tú calcules los ángulos internos del triángulo, entonces necesitamos calcular los ángulos. Pero aquí las fórmulas no las tenemos despejadas para encontrar el valor de los ángulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar las fórmulas. Vamos a hacer esto en la parte de acá arriba. Vamos a borrar esto, el triángulo y la parte de acá arriba. Vamos a comenzar con la primera ecuación. Bueno, aquí no tenemos explícitamente la variable a, tenemos el coseno de a. Entonces, pero este coseno de a va acompañado de su factor 2 por b por c y trae un signo menos. Cuando nosotros queremos despejar una variable de una ecuación, lo primero que tenemos que hacer es
garantizar que esa variable esté con signo positivo. Entonces de este lado está con signo negativo, lo voy a pasar al otro lado para dejarla y tenerla con signo positivo. Voy a tener que a cuadrada más 2 por b por c por el coseno de a. Esto va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada. Ahora, ¿qué me estorba aquí? Del lado izquierdo me estorba la a cuadrada, la voy a pasar al otro lado, de este lado está sumando, la voy a pasar restando. Me queda 2 por b por c por el coseno de a es igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada. Y se dan cuenta que yo tengo un factor, este factor me estorba para dejar solo al coseno de a. Está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo el otro lado, me va a quedar que el coseno de a va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2 por b por c. Ya tengo despejado aquí el coseno de a, pero acuérdense que lo que yo quiero es encontrar el valor de a, no el valor del coseno de a. A mí lo que me interesa es encontrar cuánto vale el ángulo. Pero si nosotros tenemos el valor del coseno, en este caso, de una función trigonométrica de un ángulo, para encontrar el valor del ángulo se le saca la función inversa a esa función al valor de la función trigonométrica. En este caso, si yo quiero encontrar el valor de a, aquí lo que tengo que hacer es sacar el coseno inverso de esto que está acá, de todo lo que está acá, b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2 por b por c. Esta va a ser mi fórmula para encontrar el valor del ángulo a. Ok, voy a borrar esta fórmula. Ahora analicemos esta segunda, la de b cuadrada. Si seguimos nosotros la misma metodología que utilicé para despejar esta fórmula, vamos a llegar a esta relación para esta otra fórmula, que el ángulo b va a ser igual al coseno inverso de a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada entre 2 por a por c. Borro esta parte de acá arriba para anotar la otra fórmula que me falta. De igual manera, si sigo la misma metodología para despejar el ángulo C de esta fórmula, me va a quedar que el ángulo C va a ser igual al coseno inverso de a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada entre 2 por a por b. Ok, entonces voy a borrar esto de acá. En la ley de los cosenos en sí tenemos 6 fórmulas. Las 3 primeras fórmulas que anoté, acuérdense, están para calcular el valor de los lados del triángulo. Pero también si despejamos de manera correcta, podemos llegar a deducir cada una de estas fórmulas que sirven para calcular el valor de cada uno de los ángulos. Es muy importante que tengamos siempre a la mano estas 6 fórmulas para cuando nosotros vayamos a aplicar la ley de los cosenos, para cuando necesitamos resolver algún problema de la ley de los cosenos. Ok, entonces ya para concluir con la teoría de la ley de los cosenos, repasemos. Para poder utilizar la ley de los cosenos necesitamos tener el valor de los 3 lados del triángulo, el valor de cada uno de los 3 lados del triángulo. O podemos tener el valor de un ángulo interno y el valor de los lados que forman ese ángulo. Esas son las características principales con las que debe de cumplir el triángulo para poder aplicar la ley de los cosenos, ya sea una de las que les comento o la otra. La de los 3 lados o la del ángulo y los 2 lados que forman ese ángulo. Y recuerden, las primeras 3 fórmulas que les anoté son para calcular el valor, la longitud de cada uno de los lados. Y estas fórmulas son para calcular los ángulos. Es importante,
estas fórmulas son un poco más complejas, se puede decir, nada más por el despeje que hay que hacer de las otras para llegar a estas fórmulas. Bueno, con esto concluimos el video sobre la teoría de la ley de los cosenos. Anexo al video va a venir una tarea que se les va a pedir. Y pues de mi parte sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.